Hola a todos, soy Juan Miguel, soy residente de salud mental de primer año, ya pasando a segundo año de La Paz, en Madrid. Y bueno, quiero daros en primer lugar la enhorabuena a todos por haber elegido este camino de ley, que yo creo, y por si estoy aquí lo estoy haciendo también es por eso, que es el futuro de la enfermería. Y bueno, en primer lugar, eso, daros la enhorabuena y decir que estoy muy contento y bastante orgulloso de poder compartir este camino con vosotros y empezar desde ya y empezar a trabajar con vosotros y empezar a acompañaros sobre todo, porque al final yo lo que intento hacer es un acompañamiento en este camino y animaros mucho y felicitaros desde el primer momento y decir que bueno, yo voy a ser vuestro tutor este año, seremos dos clases, de un grupo tampoco los grupos son demasiado grandes, pero sí que bueno, el hecho de que seamos dos clases es interesante porque lo que a uno no se le ocurra se le puede ocurrir a otros y bueno, me presento. Eso por un lado. Ya me estáis escribiendo muchos de vosotros. Yo sabéis que, como os conté, voy a funcionar con vídeos, voy a funcionar con mensajes, voy a funcionar publicando cosas en la página de Facebook y probablemente también en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Yo os haré llegar toda la información bien vía correo o bien por los grupos que tenemos de WhatsApp, etcétera, etcétera. Y me estabais escribiendo muchos de vosotros refiriendo el tema de cómo iniciar este estudio. Entonces, este primer vídeo vamos a dedicarlo, por un lado, para presentación y por otro lado, para analizar un poco cómo se estudia en este EIR, este camino a EIR que acabamos de empezar. Bien, por un lado, como sabéis, esto se divide por vueltas, ¿vale? Se divide en una primera vuelta, después pasa a una segunda vuelta y por último una tercera vuelta o vuelta final. Nosotros estamos en la primera vuelta, ¿vale? Esa la dejamos para el final, para explicar ahora. En la segunda vuelta sería la más compleja, sería la donde más vamos a trabajar y la que más tiempo vamos a dedicar, más simulacros vamos a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que entendamos, es donde realmente sacamos el EIR o realmente es donde se coge toda la base y donde se trabaja toda la teoría y donde subimos nuestro nivel para llegar a una tercera vuelta, ¿vale? Que sería un repaso de todo lo anterior, de todo lo que hemos trabajado en esa segunda vuelta y en definitiva cerrar el ciclo, ese círculo donde se hace el proceso de camino hacia el aire. Bien, estamos ahora mismo en la primera vuelta. Me habéis escrito, como he dicho, muchos de vosotros, muchas de vosotras, preocupados, agobiados ya de cómo se coge tanto material, de cómo se cogen estos desgloses, de cómo se cogen los manuales, que al final son extensos. Y bueno, yo quiero en primer lugar transmitiros tranquilidad, ¿de acuerdo? El estudio de Leir, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, es un estudio totalmente diferente, totalmente distinto a todo lo que hemos hecho antes, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con la universidad, no tiene nada que ver con los exámenes típicos de estudio un tiempo y lo hago, no, esto es un método totalmente diferente. Y en este proceso, en este método, ahora mismo estamos en el principio, la primera vuelta. ¿En qué consiste la primera vuelta? Os preguntaréis. La primera vuelta yo siempre intento hacer como una especie de analogía, ¿no? Con deporte o con algún tipo de prueba. Y la primera vuelta digamos que sería como el calentamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que yo me gustaría invitaros a que hagáis sería tomaros esta primera vuelta como un calentamiento. Muchos de vosotros estáis terminando el curso de enfermería, todavía no habéis terminado. Muchos de vosotros estáis con el TFG, eso en la academia se sabe, ¿vale? Lo sabemos. Y la primera vuelta está enfocada de esta manera para que podáis compatibilizar muchas cosas. Entonces me gustaría que os tomarais la primera vuelta de la siguiente manera. Un calentamiento. Por ejemplo, tenemos una clase el sábado y lo que no podemos hacer, como esta mañana estaba hablando con una compañera, que ya me estaba diciendo de que me falta tiempo, de que quiero hacer esquemas, de que ver cómo me da tiempo para estudiar, no. Lo que tenemos que hacer es leer la asignatura, pasar por encima, ver las cosas interesantes, ver las cosas que han caído, revisar los desgloses, ir haciendo preguntas. Es como un calentamiento, una toma de contacto, coger los manuales, repasarlos, leer, leer, leer por encima, como el que se lee un libro de texto sin estudiar, leer. Podemos hacer algunos esquemas, me estaban preguntando, ¿pero puedo hacer esquemas? Sí,
esquemas simples, escuetos, sencillos, de rápida solución, de llegar a hacer y no complicarnos mucho la vida. Un calentamiento en definitiva. Y por otro lado, también me gustaría que empezáramos a trabajar desde ya. Yo soy uno de los tutores más pesados con este tema, la técnica test. O sea, desde ya los desgloses lo tenemos que tener a mano, tenemos que ir viendo técnica test, tenemos que trabajar este hecho y desde ya tenemos que trabajar para ir metiéndonos en cómo son los tipos de preguntas. Entonces, haciendo revisión tenemos, por un lado, los manuales, ir tocando los manuales, leyendo poco a poco, como el que se lee un libro, como el que se lee un artículo, cualquier cosa, lo leemos antes de la clase, que bien la tenemos los sábados, bien la tenemos los martes en Madrid, Alicante, Madrid. Y por otro lado, invitaros también a que, por supuesto, exploréis, ¿vale? El tema del campus virtual. Meteros al campus. Veis la zona donde tenéis las videoclases, donde tenéis los desgloses comentados, donde tenéis la multimedia. Quiero que entréis dentro del campus y exploréis y investiguéis y poco a poco vayáis descubriendo cosas. Y por otro lado, voy a dedicar un vídeo exclusivamente a esto, pero quiero que os lo grabéis a fuego y poco a poco lo vamos a ir trabajando, ¿vale? Seguramente dentro de nada suba ya el vídeo explicándolo, pero lo más importante de la preparación a leer se llaman simulacros. Y vamos a empezar en breve a realizar simulacros correctamente, cómo hay que hacerlo, la forma adecuada, y por otro lado a corregir simulacros, que es cómo realmente se aprende a hacer técnica test, a aprender teoría y por supuesto acostumbrarnos a lo que es un simulacro y hacer esta prueba que al final es la que más se asemeja a leer. Entonces, haciendo revisión, es importante que sepamos que estamos en la primera vuelta, que es una vuelta de calentamiento, que no tenemos que pensar ya en esto como un estudio totalmente, digamos que nos absorba totalmente nuestro tiempo y todas nuestras fuerzas, sino que es un calentamiento que acabamos de empezar y lo tenemos que tomar de esta manera. Leyendo los manuales antes de empezar las clases, durante la semana de antes, realizando la desglose, haciendo preguntas, tomando contacto con lo que son las preguntas tipo test y explorando el campus virtual poco a poco y para entrar en materia de cómo es el estudio y cómo es el método IR. ¿De acuerdo? Entonces quiero que tengáis eso en cuenta a la hora de realizar el estudio y bueno, y ir entrando en materia en esta primera vuelta que poco a poco iremos conociendo y trabajando. ¿De acuerdo? Bueno, mucho ánimo y os voy mandando cosas y subiré vídeo pronto. Ánimo.